Conducía mi camión por una carretera solitaria en medio de la noche, sintiendo el peso del cansancio sobre mis hombros. La luna llena iluminaba tenuemente el camino y las sombras de los árboles danzaban a lo largo de la carretera. El sonido monótono del motor y el susurro del viento eran mis únicos compañeros. Era uno de esos trayectos interminables en los que la mente comienza a jugarte malas pasadas. A lo lejos, divisó un pequeño paradero de camioneros. Decidí detenerme. Necesitaba descansar un poco y tomar algo caliente. Aparqué el camión y bajé, estirando las piernas mientras sentía el frío aire nocturno. El lugar estaba desierto, excepto por una vieja furgoneta oxidada aparcada en una esquina. Entré en el paradero y el olor a café rancio me golpeó de inmediato. El lugar estaba en penumbras, iluminado solo por una débil luz amarillenta que colgaba del techo. Me acerqué al mostrador y toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué de nuevo, y esta vez una figura emergió de las sombras. Era un hombre mayor, con el rostro curtido y una mirada cansada. Me observó por un momento antes de hablar. ¿En qué puedo ayudarte? Su voz era áspera, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Solo quiero un café, por favor, respondí intentando parecer relajado. El hombre asintió y comenzó a preparar el café. Mientras lo hacía me di cuenta de que algo no estaba bien. Había una atmósfera extraña, como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo. Miré a mi alrededor y noté que las paredes estaban llenas de fotos de camioneros. Algunas eran muy antiguas y en todas las fotos los camioneros tenían la misma expresión seria y sombría. El hombre volvió con mi café y me lo entregó. Sus manos temblaban ligeramente. «Ten cuidado en la carretera», dijo en voz baja. «A veces no estamos solos en el camino». Su advertencia me inquietó, pero traté de no darle importancia. Tomé el café y me dirigí de nuevo hacia mi camión. Mientras caminaba, sentí una extraña sensación de ser observado. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Subí al camión y mientras me preparaba para continuar vi algo por el espejo retrovisor. Una figura oscura, de pie, justo en el borde del paradero. Era difícil distinguir sus rasgos, pero parecía un hombre inmóvil observándome. Encendí el motor y comencé a conducir. La figura seguía allí, inmutable. El miedo empezó a crecer en mi pecho y aceleré, tratando de dejar atrás esa inquietante presencia. Pero entonces la figura empezó a moverse, deslizándose por la carretera a una velocidad imposible. Aceleré aún más, el corazón latiendo con fuerza. La figura se acercaba cada vez más y en un momento de desesperación la miré directamente. Sus ojos eran dos pozos oscuros y su boca se abrió en un grito silencioso. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y de repente todo se volvió borroso. Desperté horas después, aparcado en el arcén de la carretera. No recordaba cómo había llegado allí. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de la figura. La noche había pasado y la primera luz del amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Regresé al paradero de camioneros para buscar respuestas. El lugar estaba desierto, como si nunca hubiera existido. Solo quedaban las marcas de neumáticos en el suelo polvoriento y las sombras de los árboles. Desde aquella noche, cada vez que conduzco por esa carretera, siento una presencia detrás de mí. No sé quién o qué era esa figura, pero su recuerdo me persigue. Y a veces, en el silencio de la noche, escucho un susurro en el viento, recordándome que en la oscuridad de la carretera no siempre estamos solos. El tiempo pasó, pero la experiencia de esa noche nunca me abandonó. Cada vez que manejaba por esa carretera, no podía evitar mirar por el retrovisor, temiendo ver nuevamente aquella figura oscura. Mis compañeros camioneros notaron que algo andaba mal. Comencé a compartir la historia con ellos, esperando quizás encontrar una explicación o consuelo. Sus reacciones fueron variadas. Algunos se rieron, otros me miraron con preocupación, pero hubo unos pocos que compartieron sus propias historias de encuentros inexplicables en las carreteras solitarias. Una noche, durante una parada en otro paradero, un viejo camionero llamado Héctor se acercó a mí. Su rostro mostraba cicatrices de años en la carretera
y sus ojos revelaban una sabiduría sombría. «He escuchado tu historia», dijo en voz baja para que solo yo pudiera oírlo. «No eres el primero en ver a esa figura». Me quedé en silencio esperando que continuara. Hace muchos años, un joven camionero tuvo un accidente en esa carretera. Dicen que perdió el control de su camión en una noche lluviosa y se salió de la vía. Nunca encontraron su cuerpo, solo los restos del camión destrozado. Héctor hizo una pausa, sus ojos se nublaron por un momento. Desde entonces, hay quienes dicen que su espíritu sigue allí, atrapado, buscando ayuda o compañía. La historia me dejó helado. No sabía si creerle o no, pero algo en su voz y en su mirada me hizo pensar que había más verdad de la que quería aceptar. Decidí investigar más. Cada vez que pasaba por esa carretera me detenía en los pequeños pueblos y hablaba con los locales. Algunos recordaban el accidente, otros simplemente me miraban con desconfianza, pero todos coincidían en que algo extraño ocurría en esa ruta. Una noche, después de varias semanas de búsqueda, encontré a un anciano que vivía cerca de la carretera. Se llamaba Don Anselmo y era conocido por sus conocimientos de lo sobrenatural. «Esa carretera está maldita», dijo sin rodeos. El joven camionero murió con un profundo deseo de volver a casa, de no estar solo. Su espíritu se aferra a esa carretera buscando compañía en la eternidad. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para ayudar a ese espíritu a encontrar paz. Don Anselmo me miró fijamente y asintió. «Debes encontrar el lugar del accidente y dejar una ofrenda, algo que simbolice paz y compañía. Una vela encendida y una oración sincera podrían ser suficientes». Armado con esa nueva información, me dispuse a encontrar el lugar del accidente. Después de muchas noches de búsqueda, finalmente lo encontré. Un pequeño claro en la carretera, donde los restos del camión aún podían verse, cubiertos de musgo y vegetación. Coloqué una vela en el suelo, encendiéndola con manos temblorosas. Mientras la llama crepitaba en la oscuridad, cerré los ojos y recé, pidiendo paz para el alma del joven camionero. Sentí una brisa suave y cálida pasar a mi alrededor, y por un momento, el peso de la tristeza y la opresión pareció levantarse. Esa noche, cuando volví a la carretera, me sentí diferente. La presencia que había sentido tantas veces no estaba allí. Sentí una paz que no había experimentado desde aquella primera noche. Aunque la figura oscura no volvió a aparecer, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, dejo una vela encendida y una oración, recordando al joven camionero y su trágica historia. A veces, en el silencio de la noche, me parece escuchar un susurro en el viento, un agradecimiento lejano de un alma que finalmente ha encontrado su camino a casa. Y así, la carretera, aunque aún envuelta en misterio, ya no me parece tan solitaria. Si te fascinan los relatos paranormales como a mí, demuéstralo suscribiéndote a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni una sola historia.